Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. A continuación, tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Con ustedes, el pastor Werner Meyer. Con respecto a las características de la tierra estéril, y vimos, y se lo voy a enseñar una vez más, hermano, porque veo que hay pues una riqueza impresionante en esto que hemos estado aprendiendo aquí juntamente con usted. Yo aprendo muchísimo, hermano, muchísimo. Y esto lo vimos como el ciclo virtuoso de la abundancia. Usted lo recordará, el ciclo virtuoso de la abundancia que empezaba precisamente con una tierra fértil, ¿verdad? Con una tierra fértil, pero yo le puse a este tema, le puse como nombre la tierra estéril, la tierra estéril, que es exactamente lo contrario a la tierra fértil, porque hermanos, si nosotros no sabemos discernir y distinguir cuando una tierra es estéril, vamos a estar sembrando, vamos a estar poniendo la semilla y no vamos a entender que esa tierra, algo le pasó, algo malo le sucedió a esa tierra, que lo primero que hay que hacer es que hay que sanarla. Entonces no se trata simplemente de venir y decir es el año de la abundancia y vamos a cosechar todos juntos. Venga, traiga su semilla. Sí, está bien, traiga su semilla, lo que usted quiera, pero creo yo que lo importante es tener una tierra fértil, una tierra en la cual se pueda poner la semilla y sabemos que esa semilla no se va a echar a perder. No se va a quedar sin fruto, sino que va a llevar abundante fruto. Y es que qué interesante eso, porque de los terrenos aquellos en los que se sembró la semilla, que habla Mateo capítulo 13, en esos terrenos, la semilla que cayó junto al camino, ella no le dio tiempo ni siquiera de germinar. Llegaron las aves y se la comieron y se la llevaron. La otra que cayó entre pedregales, no había tierra suficiente para echar raíces y entonces la semilla hizo el intento, pero no se pudo tampoco. Y la que creció entre espinos, dice la Biblia que empezó a crecer, pero los espinos la opacaron, la anularon prácticamente, y el Señor explicaba que esas son las preocupaciones del mundo muchas veces, ¿verdad? Y entonces la semilla no pudo crecer. Pero hubo otra que cayó en un terreno y dice que cayó en buena tierra. Mire qué cosa más tremenda, cayó en buena tierra, es decir, que cayó en una tierra adecuada la semilla. Y entonces cuando esa semilla cayó, empezó a crecer y empezó a germinar y empezó a desarrollarse. Pero ya cuando pasó algún tiempo y estaba ya la semilla, ya no estaba en forma de semilla, sino que estaba en forma de fruto, lo que pasó es que empezaron a ver que dentro del mismo terreno, mire qué cosa más tremenda, dentro del mismo terreno también habían separaciones, porque había un fruto que se estaba dando al 30:1, ¿verdad? No como algunos dicen que al 30%, no, es al 30:1, es decir que por cada semilla habían 30. La otra se dio al 60:1 y la otra se dio ¿a cuánto? Al 100:1. Entonces, ¿era diferente semilla? No era diferente semilla, era la misma semilla. Lo único es que el fruto fue diferente, el fruto fue, digamos, más abundante en un lado que en otro, porque el terreno es el que le aporta a la Es importante en donde depositamos la semilla, es muy importante.
Porque si nosotros tenemos una tierra, mire cómo le puse yo ahí. Si nosotros tenemos una tierra estéril, lo que va a pasar al final de cuentas es, no va a haber semilla. ¿Por qué? Porque la tierra estéril, nadie pone semilla en una tierra estéril, y la tierra estéril no puede producir nuevas semillas tampoco. Se pierde y no va a haber siembra tampoco, y por lo tanto no va a haber cosecha. Y al no haber cosecha, no va a haber una acumulación de las cosechas. Entonces, y al no haber acumulación de las cosechas, no va a haber abundancia. Mire hasta dónde llega la abundancia, porque es que es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Y una de las cosas que yo le había platicado es que hay específicamente 13 palabras. Mire qué casualidad, ¿verdad? Entre comillas. Hay 13 palabras que significan esterilidad, o que significan sin fruto, o que tienen que ver, están relacionadas con una tierra que no es productiva. Y mire lo que dice acá. Yo se lo quiero enseñar así rápidamente, porque esto ya lo habíamos platicado un poquito. Dice, la esterilidad se deriva, o prácticamente se define a través de 13 palabras, que son esas que están ahí, que es Akar, Atzar, Melejá, Shakul, Shakol, Galmud, Kabul, Siyah, Shafá, Arabá, Esteiros, Acarpos y Necrosis. Esas son 13 palabras. Pareciera casualidad, pero el número 13 está marcando aquí, hermano, una esterilidad. El número 13 viene a marcar una tierra estéril. El número 13, hermano, usted sabe que es un número que significa rebeldía, que significa rebelión. Y entonces una tierra rebelde no puede producir fruto. Entonces está marcado por el número 13 estas palabras que están aquí. Y entonces cuando nosotros vamos a la escritura y leemos el Salmo número 107, escuche, y el verso número 33 y el verso 34, dice de esta manera: Dios convirtió los ríos en desiertos. ¿Quién fue el que convirtió los ríos en desiertos? Dios lo hizo. Pero acaso, discúlpeme que me detenga ahí un poquito, ahí le voy a dejar el pasaje en la pantalla. Pero mi pregunta es, ¿acaso Dios no dijo que nos iba a prosperar? ¿Acaso Dios no dijo que nos iba a abundar? ¿Acaso Dios no dijo que iba a traer tiempos en los cuales la tierra desértica se iba a transformar en una tierra en donde haya agua, donde hayan manantiales? ¿Acaso el Señor no llevó al pueblo de Israel en una peregrinación por el desierto 40 largos años para ellos, ¿verdad? 40 años, y en los cuales Él les daba agua a borbotones, agua de la roca? ¿Acaso Dios, hermano, no se encarga de quitar lo seco y establecer lo fértil? ¿Y por qué aquí en el Salmo 107 y en el verso 33 dice que Dios mismo convierte los ríos en desiertos? Porque es que Dios se encarga, y voy a seguir leyendo, de convertir, dice aquí, los manantiales en sequedales. ¿Y por qué la tierra fértil la convirtió en salinas? Aquí está la palabra, yo le puse acá esta referencia porque esta es la palabra melejá, que es una palabra que quiere decir tierra salada. Tierra salada. Y en la tierra salada no se puede sembrar. ¿Por qué? Aquí está la respuesta entonces. Porque los que allí vivían eran gente
es ra, ¿verdad? Gente muy malvada, es la palabra ra. Y esto yo le puse así más o menos como yo lo logro ver digamos, aquí con un diagrama, ¿verdad? Un pequeñito dibujo en donde vemos que los ríos se convierten ¿en qué? En desiertos. Vemos que los manantiales se convierten ¿en qué cosa, hermano? En sequedales. La tierra fértil se convierte en salinas, es decir, en tierra salada. Tierra salada, que es la palabra melejá. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué motivo? Ahí se lo puse en rojo. Por causa de la maldad. De la maldad. Entonces, mire, pues, yo no me quiero detener en la maldad, porque yo quiero ir a otras cosas acá. Yo solo esto lo estuvimos analizando la vez pasada con respecto a la tierra infértil, y no me quiero detener mucho en esto. Yo quiero hablarle de algo que el Señor me ha estado hablando en estos últimos días con respecto a la siembra y con respecto a los terrenos y con respecto específicamente a sanar la tierra, y por qué hay tierra árida y hay tierra fértil. Porque hay unos terrenos que son salados. Y yo le decía, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice, ¿verdad? Yo estoy salado, usted. Yo estoy salado. A mí sí, me salaron de una vez, ¿verdad? Porque eso está dando a entender como que le hicieron daño. Como que le hicieron alguna maldad, ¿verdad? Y ya, no. Mire usted, a mí todo me va mal. Yo, eso de que van a prosperar, yo lo veo difícil, porque a mí de chiquito me salaron. Ok, muchos lo usan de esa forma, pero ahora el problema está, hermano, en que yo veo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que esa condición puede venir por distintas causas. Y aquí vamos a analizar una de ellas. Dice, por la maldad, y es la palabra ra. La maldad es la palabra ra. Aleluya. Y entonces esta palabra ra quiere decir, mire cómo lo puede traducir el diccionario. Y había muchas más palabras, pero no las puse todas, hermano, porque no se hubiera podido leer bien. Pero eran demasiadas palabras las que se traducen en el diccionario como ra. Es decir, que la melejá viene por causa de la ra. No sé si me voy a entender. Y ra quiere decir avaricia. Ra quiere decir calumnia. Ra quiere decir tristeza. Es decir, óigame pues, que si yo puedo volver a ver este verso que está aquí, se lo voy a poner otra vez un momentito más. Dice, porque los que ahí vivían eran gente muy malvada, muy ra. Pero aquí dice, eran gente, lo podríamos decir, ¿verdad? Eran gente muy avara. Eran gente calumniadora. Era gente, mire hermano, era gente muy triste, dice acá. Eran injustos. Había depravación, había pecado, había un quebrantamiento, dice aquí, hermano. O sea que ellos no vivían con leyes, ¿verdad? Había malestar, de mal humor, quiere decir esta ra, hermano. Quiere decir también fastidioso y quiere decir molesto. Entonces, por estas causas, según el Salmo 107, según ese salmo precioso, viene las salinas. Yo no sé si usted conoce un terreno salado, hermano. No lo digo en el mal sentido de la palabra, sino un terreno que tenga sal. Ha de ser algo feo, ¿verdad? Pero fíjese que yo sigo leyendo acá, hermano, porque yo nunca he estado en un terreno salado. Yo nunca he estado, tal vez he estado en la playa y de repente ahí sacan un poquito de sal, ¿verdad? Y dice uno,
de aquí han de sacar toda la sal que se usa, posiblemente, pero un terreno realmente salado no he estado yo. Entonces lo que tenemos que ver es qué significa esa palabra, hermano, porque yo veo que la sal es buena, y ahí es donde me confunde a mí, porque la Biblia dice que nosotros somos la sal, ¿verdad? Nosotros somos la sal. Entonces, como que nosotros venimos a ser el salero de la humanidad. Vosotros sois la sal de esta tierra, y si la sal se echa a perder, entonces ¿para qué sirve? Para nada, es solo para ser hollada. Pero oiga cómo dice Jeremías 17, y ahorita estoy en la introducción, pero yo me voy rápido con esto, hermano. Jeremías 17:5 dice: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Vamos a entrar a determinar esto. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Son como los arbustos, oiga hermano, son como los arbustos raquíticos. No sé si usted conoce un arbusto raquítico, hermano, ya se va a quebrar. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Oiga, como dice, hermano, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y melejá y salada. Entonces, estos arbustos raquíticos, estos hombres que han sido de alguna manera, hermano, mire qué cosa más fuerte esta, que han sido maldecidos por Dios, los mandan a vivir a esos lugares salitrosos, salinos, en donde no se puede sembrar nada. Y sigamos un poquito más adelante, porque la sal es una señal de esterilidad. Dice Deuteronomio 29:23, y este verso también que leímos aquí en Jeremías, hermano, lo confirma. Deuteronomio 29:23 dice: azufre y sal, calcinada está toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces, mire pues, uno de los eventos, mire pues, yo sé que ustedes las agarran así en el aire. Mire pues, cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, hubo un milagro de sal. ¿Verdad que sí? Hubo un milagro de sal. Porque cuando salieron de ahí, la mujer de Lot dice que quedó convertida. Dice que el Señor les había dicho, y los ángeles le habían dicho, ¿verdad? Vamos a salir, pero no miren a la ciudad, porque la ciudad va a ser destruida. Y entonces ellos iban saliendo y la mujer volteó a ver. Y entonces inmediatamente quedó hecha una estatua de sal. ¿Eso era bueno o era malo? Depende, dirá alguien, ¿verdad? Depende qué tipo de mujer tenía, dirá alguien. No, yo creo que es algo malo, hermano. Porque fue una desobediencia. Fue una desobediencia de la mujer, y fue una señal para nosotros de que la sal, que ella había quedado estéril, ella había quedado como una estatua de sal, precisamente porque no iba a poder dar fruto más adelante. Es decir, la descendencia de esa mujer no iba a ser un fruto bueno. Y usted conoce la descendencia de Lot, hermano. Los moabitas, que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel, los amonitas fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel, salieron de esa matriz. Entonces ella quedó estéril, ella quedó convertida en una señal para nosotros, la estatua de sal de la mujer de Lot. Veamos otra señal, y mire por dónde lo llevo. Aleluya.
está tremendo. Esto está cardíaco. Jueces 9:45. Y Abimelech combatió contra aquella ciudad todo aquel día y tomó la ciudad. Mire lo que hizo Abimelech. Y tomó la ciudad y mató al pueblo que estaba en ella y asoló la ciudad y la sembró de sal. Entonces esa sal era una sal para destrucción, era una sal mala, pero yo veo que hay una sal buena. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Y aquí es donde la cosa se pone seria, hermano. Porque le pregunto al Señor, ¿cómo hago para explicar eso? Porque yo encuentro este pasaje de segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 20, en donde dice: entonces él dijo, está hablando de Eliseo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó adentro la sal y dijo: así dice Jehová, yo sané estas aguas. ¿Cómo? Con la sal. Es decir, ¿por qué no usó otra cosa? Porque yo me recuerdo que las aguas de Mara, cuando ellos pasaron del otro lado, ¿verdad? Que ellos llegaron a Oreb, pasaron del otro lado y entraron al desierto, y entonces encontraron un lugar que le pusieron ellos como nombre Mara, porque las aguas eran amargas. Y entonces ellos lo que hicieron fue que tiraron algo, un árbol, ¿verdad? Y lo tiraron ahí y sanaron esas aguas. Entonces digo yo, pero ¿por qué aquí usaron sal? Si la sal, de acuerdo a lo que venimos nosotros estudiando, no es buena. Sigamos leyendo todavía más. Yo sané estas aguas, y no solo las sané, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Aleluya. Entonces tenemos que entrar a analizar qué fue lo que pasó ahí y por qué es que en algunos casos el terreno salado es un terreno que no es bendecido, por no decir la palabra que habrá fea. Pero por qué en algunos casos la sal en la tierra es buena. Vea esto: vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces cualquiera hubiera podido decir, ¿verdad? Y a ver, hermano, mire, usted está hablando de los terrenos salados. ¿Qué pasa con los terrenos salados? No dan fruto. Y entonces, ¿por qué dice aquí Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Será que nosotros vamos a salar la tierra? Aquí es donde la cosa se pone cardíaca, hermano. Aquí es donde necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender esto. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Entonces, la iglesia, una de las características que debe tener, hermano, es que debe tener sal. Y la sal, una de las características de la sal, hermano, la sal representa la santidad. Por eso es que todas las ofrendas que se presentaban delante del Señor, eso lo puede encontrar usted en el libro de Levítico, en el capítulo número 2. Y si usted quiere ir a verlo, Levítico capítulo 2, versículo número 13, dice: todas las ofrendas deben de ser saladas con
representa la santidad. Dice en el libro de Esdras, hermano, que el pueblo empezó a llevar ofrenda y empezaron a pedirles ofrenda, y ellos empezaron a llevar para la construcción del templo, y empezaron a llevar también para las ofrendas, y llevaron especias, llevaron animalitos, llevaron de todo. Pero dice que cuando llevaron sal, dice que todos lo estaban contando, pero la sal no la podían contar. La sal era incontable. La sal y yo me fui a investigar cómo son la explotación de la sal, hermano, y eso es impresionante. Dice que la sal es un elemento que nunca va a escasear, dicen ellos, ¿verdad? Los que saben que si la sal siempre va a ser abundante en la tierra. Entonces, si nosotros somos la sal de esta tierra, tenemos que ser abundantes y tenemos que salar la tierra con abundancia. Espero que me esté dando a entender. Todos modos, aquí vamos. Mire, pues yo sé que usted las agarra en el aire. Yo recuerdo este pasaje. Esto fue una visión que tuvo el apóstol Ríos. Tuvo una visión. A él se lo llevaron a ver, y él lo cuenta, ¿verdad? Lo contaba en su testimonio, a ver el Apocalipsis. Y de hecho él predicó y enseñó mucho acerca de eso. Él hablaba y decía: yo vi el Apocalipsis. Pero dentro de las cosas que yo por eso le puse esto, hermano, porque me llamó muchísimo la atención las cosas que a él le enseñaron, y que están definitivamente, hermano, amarradas indiscutiblemente con los tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Y miren dónde se enlaza esto de la sal y con lo que venimos hablando, con la visión que yo le pongo acá. Él dice, yo no le voy a contar todo el testimonio, ¿verdad? Pero él una de las cosas que decía, yo me lo imaginé de esta forma, es que él vio que había una carretera, así como esa que ve usted, con muchas curvas. Y entonces llegó a un punto en el cual había un rótulo grande que decía: principio de dolores. Y él entendió que esta visión era para los tiempos finales. Y entonces una de las cosas que él vio, y mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque él vio que apareció una iglesia que le abría las puertas y que lo llamaba y que le decía: venite aquí, métete aquí con nosotros. Y había un montón de gente y las puertas estaban abiertas. Y entonces de repente oyó una voz que le dijo: esta es la iglesia ecuménica, es decir, la iglesia en donde se van a juntar todas las religiones, y que va a ser una iglesia con libertinaje. Eso fue lo que él entendió en la visión. Entonces él no quiso entrar ahí, sino que siguió más adelante, y cuando llegó más adelante encontró que había otra iglesia. Y entonces lo llamaban para meterse a esa iglesia, y esa iglesia era una iglesia que decía legalismo. Y entonces él no quiso entrar ahí, sino que siguió de largo. Y bueno, y la visión sigue más adelante, la sigue contando. Pero una de las cosas que le llamó mucho la atención es que había como un hilo de conexión entre la iglesia ecuménica y la iglesia legalista, de esas dos iglesias. Y entonces una de las cosas que podemos entender, hermano, es que al final de estos días, de los tiempos finales, va a haber una pugna bien fuerte entre básicamente dos corrientes, dos iglesias. Una que es la iglesia ecuménica, y la otra que es la iglesia legalista. Y en medio, yo no la dibujé ahí, pero en medio está la iglesia de Cristo.
porque esos son dos extremos que al final de cuentas lleva hacia una misma cosa. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Y porque venimos hablando de la sal. Porque dice Lucas 11:37, dice: y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. Entonces mire hermano, cómo viene marcada la iglesia legalista. Cómo viene marcada esta iglesia en la cual nosotros, como iglesia de Cristo del tiempo final, vamos a tener que enfrentarnos, vamos a tener que pelear, vamos a tener que ir y enfrentar muchas de las cosas y muchas de las tendencias que la iglesia legalista ha impuesto por tantos años, y la iglesia de Cristo se va a sentir en medio como fuera de base, hermano. Como diciendo, ¿y ahora en dónde me refugio? Porque por un lado es una cosa, por otro dice otra, y entonces muchos van a ser absorbidos por cualquiera de estas dos tendencias. Mire, la iglesia del ecumenismo dice, Judas 1:4, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dos corrientes, dos tendencias, y la iglesia de Cristo en medio de la batalla. Ahora vea esto. De acuerdo al diccionario, de acuerdo a la enciclopedia, ¿cuáles son algunos de los usos de la sal? Recuérdense que la sal, estamos hablando de la santidad. Pero mire, antes de que le empiece a presentar aquí el listado de usos, cuando nosotros analizamos y cuando nosotros vemos estos versos que hablan acerca de la sal, nosotros entendemos que la sal significa santidad, santificación. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que la palabra enseña acerca de para qué se utilizaba la sal, entonces nosotros entendemos que nosotros somos esa sal que de alguna manera va a hacer una función en el tiempo final. Ahora, ¿cuál va a ser la función de la iglesia? Tenemos que ver qué hace la sal en este tiempo. Y para eso pues nos auxiliamos con los medios que tenemos para poderlo entender. Mire pues, una de las cosas naturalmente para los cuales se usa la sal es que la sal es un preservante. La sal es un preservante. Por eso es que la sal no tiene que perder su sabor. Por eso es que nosotros, como la sal de esta tierra, no podemos perder el sabor. No podemos nosotros hacer otra cosa más que ser sal, preservar. Aquí dice, impide el crecimiento de bacterias. Eso está hablando, hermano, de que todas aquellas cosas que vienen en contra del mundo, todas aquellas plagas que vienen en contra de esta tierra, de alguna manera se detienen, porque todavía hay una iglesia, hermano, en este lugar. Cuando la sal sea arrancada de este lugar, la tierra va a ser hecha pedazos. Pero mientras la sal está aquí, que somos nosotros, mientras seamos sal, vamos a preservar de destrucción. O sea que yo creo, hermano, que
que los inconversos deberían de estar agradecidos en lugar de estar criticando a las iglesias, en lugar de estarles poniendo leyes, poniendo cargas. Deberían de darle gracias a Dios y decir: oh, qué bueno, vaya que hay una iglesia por aquí. A veces hasta se pelean, hermano, para echar a las iglesias de esos lugares. No saben lo que se están perdiendo. Hay unos lugares allá, hay un pueblo en México, hermano, y eso pues hasta se hizo una película de eso, ¿verdad? Que se llamaba, yo no sé si usted la vio, pero la película se llamaba Chamula, Tierra de Sangre se llamaba, ¿verdad? Así se llamaba, Chamula. Pero Chamula es un pueblo es un pueblo en México. Y ahí lo que hacen, y todavía, ¿verdad?, ya de una manera un poquito más limitada, pero lo que hacían es que expulsaban a las iglesias cristianas. Usted es cristiano, le cortaban el agua. En las tiendas no les vendían, ¿verdad que no les vendían? Se iban los niños a la escuela y los echaban de la escuela, porque era hijo del evangélico, y los sacaban. Hermanos, cerquita, pegado a Guate, ahí estaba ese lugar. Entonces, yo pienso que la iglesia, tal vez por eso, es que dice: no, lo mejor es estar, peguémonos a un grupo grande, porque así logramos de alguna manera empatía, logramos pues tener algún acercamiento con el gobierno, con la política, con los deportes, con todas los 7 montes que dicen algunos que debe la iglesia conquistar, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia fue dejada, hermano, como un preservante para este mundo. La iglesia no puede perder su sabor, la iglesia no puede perder su verticalidad, su integridad. Por eso es que la sal habla de santidad. Por eso es, hermano, que muchos ya no creen en la iglesia evangélica por tantos bochornos que han habido. Aún dentro de la iglesia cristiana, hermano, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se perdió la santidad. Se perdió la santidad, y muchos predican santidad, pero son tierras, no es que ellos sean sal, sino son tierra salada. Y ahorita yo sé que me estoy dando a entender un poquito mejor de las dos diferentes sales, porque le voy a poner algunos ejemplos, hermano. Contaba un hermano, un apóstol, hace algún tiempo, y decía: fíjate que yo fui a predicar a una iglesia en determinado lugar. Me habían invitado, me habían oído que yo pues predicaba, y entonces me llamaron. Era una iglesia grande, de una de esas 2 iglesias, ¿verdad?, de las que yo le mostré en la pantalla. Me llamaron, y entonces cuando yo llegué, yo me tenía que entrevistar con el mero jefe de ahí. Y entonces llegué yo y me fui a hablar, y el hombre me dijo, me sentó así frente a su escritorio y me dijo: tú no puedes predicar aquí, le dijo. A pesar de que lo habían invitado, ¿verdad? Tú no puedes predicar aquí. Bueno, si no quieren que yo predique, yo no predico, pero dime por qué. Porque ese tu bigote es muy grande. Sí, hermano, él lo cuenta, ¿verdad? Y él tiene su bigotón así, que le cubre sus labios, ¿verdad? Tú no puedes predicar aquí por el bigote, no puedes. Bueno, está bien, se dio la vuelta, y cuando iba saliendo de ahí por la puerta, dice que el Señor le habló y le dijo: voltéate y le declaras a ese hombre su pecado. ¿Qué cosa más seria? Y el hombre se voltea y le empieza a decir, hermano, él era el mero jefe de todas
las iglesias por ahí. El Tatascán, me dijo él, ¿verdad? De esa área. Predicando santidad con tierra salada. Entonces se da cuenta, hermano, hay dos tipos de sal. Hay dos tipos de sal. Y hermano, nosotros una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es ser la sal que preserva, la sal que no cambia su sabor, la sal que es sal aquí y en la China, hermano. Tú no puedes tener dos vidas. Tú no puedes actuar de una forma allá con los amigos y otra forma en la iglesia. No puedes hacerlo. Tú eres sal y tú eres tú. Yo le he contado que a veces que me encontré a aquel hermano que cómo me saludaba en la iglesia. ¿Cómo me saludaba? Yo lo veía, hermano, era de los que se sentaba hasta adelante y me dijo, hermano, y me sobaba y me abrazaba y venite para acá conmigo, y mi hermano por aquí, mi hermano por allá. Y un día me lo encontré en la calle y yo le dije, hermano, y se puso colorado. Yo para más molestar más le decía, ¿verdad? Puso colorado, hermano, porque en la iglesia es una cosa y afuera no. Aquí decime mi nombre, ¿verdad? Ok. Nosotros tenemos que impedir, si somos sal de la tierra, tenemos que impedir que el crecimiento de la maldad se dé en esta tierra, predicando y enseñando la santidad, pero la santidad genuina de Dios. Tenemos que ser genuinos delante de Dios. La número 2 dice el control del proceso de fermentación. Ay, hermano, es que yo me fui a encontrar un montón de cosas, hombre. Yo no le puse todo aquí. Yo le puse solo 10 características de la sal. Pero yo me fui a encontrar con unas cosas impresionantes. Ahora están descubriendo un montón de usos para la sal, hermano. Que para limpiar esto, que para blanquear no sé qué, para hacer esto, para hacer lo otro. No se los puse yo todo ahí. Yo solo agarré, digamos, lo básico y se lo estoy enseñando acá. Y lo que me llamó mucho la atención, que va relacionado con nosotros. La sal dice, controla el proceso de fermentación de algunos alimentos. ¿Qué quiere decir el proceso de fermentación? Se lo voy a decir, pues, para que no perdamos mucho tiempo. Mire, pues, el proceso de fermentación es un proceso de maduración. Es decir, cuando la fruta empieza a madurar y a pasarse de madura, ¿verdad? Ya la fruta se empieza a fermentar, empieza a cambiar su color, su sabor, muchas cosas. Y una de las cosas que hace la sal es que controla ese proceso de fermentación para que la fruta no sea muy de una vez choqueada, decimos nosotros, ¿verdad? De una vez echada a perder, ni que tampoco esté muy verde. Entonces ese proceso de fermentación, mire pues, ese proceso de fermentación, nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia de sal, de santidad, deberíamos de permitir que los que están alrededor nuestro vayan creciendo y vayan madurando sin que se echen a perder, solo controlando, ¿verdad? Solo viendo los niveles, cómo va. ¿Por qué? Porque la fruta, ¿sabe? Como que me la imagino yo, ¿verdad? Como que la fruta ve a la sal, ahí está, la sal me está controlando. Y deja de madurar. Eso no sabía yo. Mire, es que uno aprende tantas cosas aquí, hermano. Uno aprende muchas cosas. Yo no sabía que vamos a ver otras cositas más. Pero el proceso de fermentación es el proceso de maduración. Entonces, si nosotros necesitamos tener una iglesia madura,
necesitamos ser sal. Necesitamos ser sal. Y buena sal, pues, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Vamos aquí rápido. Dice, da textura y color. Aleluya. A los alimentos, hermano. A los alimentos. No es lo mismo que usted le dé de comer a alguien y que le diga, ahí está tu plato, ¿verdad? Hartate, lo dijo alguien, ¿verdad? A que se lo presenten, ¿verdad? Con una forma así bonita, hermano, ¿verdad? Le dan hasta florecitas, mire, hermano, hasta qué bonita la comida, así, ¿verdad? Le ponen florecitas, le ponen adornos y se la dan y uno dice, wow, qué rico estaba. Y era lo mismo que hubiera ido a comer a otro lado, pero lo que pasa es que estaba bien adornado, bien bonito, hermano. Entonces, una de las cosas que le da la sal, aquel que tiene sal, es que le permite preparar un alimento que sea atractivo, que sea adecuado para la iglesia. Da textura y da color a algunos alimentos. Mire, otra cosa. La sal es un ablandador. La sal es un ablandador, hermano. Aquellos cueros duros que no hay forma de que se domen, hermano, ¿verdad? Empieza a hacer sal y vas a ver. Empieza a hacer sal. No, hermano, es que el macho quiere a puros latigazos. No, empieza a hacer sal. Y vas a ver que la misma sal va a ir soltando, va a ir desprendiendo. No sé qué cosas desprende la sal, hermano, que empieza a ablandar la comida, no sé, ¿verdad? La carne, hermano, se empieza a ablandar, se empieza a poner suave. Cuando tú empiezas a actuar en santidad y en integridad. No, hermano, es que fíjese que yo ya me cansé de ser santo. Sigue siéndolo. Es que en mi casa hay un montón de impíos que siempre me andan diciendo cosas. Vas a ver, un día de estos, esos impíos que se burlan de tu fe, van a empezar y te van a empezar a tocar la puerta. Hermano, ¿será que, o amigo, ¿verdad? Primo. Ahora todos le dicen primo, ¿verdad? Primo, ¿será que me da jalón? ¿A dónde va? A la iglesia. ¿A qué iglesia va? A la suya. Vaya pues, véngase. Se ablandó porque, oye, hermano, que él le suena a su mujer y no, y tú no. Bueno, a la mujer de él no, obviamente, ¿verdad? Potencializador del sabor. O sea que una comida sin sal no tiene sabor, hermano. No tiene sabor. Tal vez puede tener un saborcito así, pero lo que yo estaba entendiendo es que la sal, aunque sea poquita, pero le potencializa el sabor a la comida, hermano. Le da un sabor impresionante. Dice, pero esto como sabe de rico, porque se le echaron unas pizquitas de sal. Aleluya. Por eso es que nosotros, el Señor dice, ¿verdad? Que en el Cantar de los Cantares, la amada hablando, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Porque aún hasta el sabor dulce lo potencializa. Yo no sé si usted lo sabía. Y se lo cuento. Desinfectante de aguas. Ay, hermano, mire pues, hay que desinfectar las aguas. A veces uno oye cosas que hay que echarle sal. Hay que echarle sal y hay que dejar que el agua sea sanada a través de la sal. Esos son algunos de los usos que yo encontré. No los encontré en la palabra, pero podemos buscar algunos versículos y yo se lo dejo como tarea si usted quiere. Mire, sirve para exploración de petróleo y de gas. Ellos usan unas fórmulas así de salinas, ¿verdad? En donde le meten al agua y bueno, ellos saben cómo lo hacen.
¿Qué otra cosa dice? Afirmación del colorante para las telas. Una de las cosas que hacemos para las pinturas, una de las cosas que nosotros debemos de llegar a dar es el color de Cristo. Ese es el color que nosotros tenemos que llegar a dar. ¿Y cómo lo vamos a dar? A través de la sal, de la santidad, hermano. Estamos hablando de vivir en santidad. No estamos hablando de una vida de apariencia. Estamos hablando de una vida de santidad, una vida de integridad, en la que no van a resultar sorpresas después, en la que no tenemos una doble vida. Secado de pieles para curtiduría, bueno. Y la otra cosa, ¿verdad? Esto me llamó la atención porque eso lo vemos nosotros todos los inviernos, ¿verdad? El deshielo de las carreteras. Hermano, pero ¿cuál es la aplicación espiritual ahí? Oiga, pues, hombre. Es que me emociona aquí, hermano, pero el deshielo en la carretera, ¿sabe para qué es? Para quitar esa frialdad. Porque lo que hace la sal es que le baja al hielo su nivel de congelación. O sea que es más difícil que se congele. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es pedirle al Señor y decirle: Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero, Señor, ser sal de la tierra, porque yo no quiero estar frío. Una de las cosas que yo detesto, hermano, es volverme frío. Yo no quiero volverme frío, indiferente. Entonces, el deshielo de las carreteras nos enseña, miren los ejemplos que yo le pongo, ¿verdad? Número 16:3. Ahora sí. Y se juntaron, dice acá, se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación. Es que qué verso más tremendo, hermano. Ahorita se lo voy a terminar de decir, es que no termino, ¿verdad? Todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Este pasaje habla de la rebelión de Coré. ¿Cuántos han leído de la rebelión de Coré? La rebelión de Coré, ellos empezaron a decir: Moisés, que Moisés que molesta y nos lleva para acá, nos lleva para allá, y ya como que nosotros fuéramos sus sirvientes, nos trata aquí. Entonces empezaron ellos, hermano, a formarse en grupos, y entonces llegaron con Moisés, y ¿sabe qué le dijeron, hermano? Le dijeron: toda la congregación, todos son santos. Entonces aquí yo lo que veo, hermano, es la batalla de dos sales, la sal buena y la sal mala. En este verso, la sal buena y la sal mala. ¿Por qué la sal mala? Porque Coré y todo el pueblo creían que eran santos. Todos ellos son santos, y nosotros también somos santos, Moisés. ¿Por qué nos estás llevando aquí? ¿Por qué nos das órdenes? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, no nos tenés que estar tratando de esa forma. Eso no se lo dijeron, pero yo me lo estoy imaginando. ¿Tú crees que nosotros no tenemos la capacidad de arrodillarnos y orar a Dios? ¿Tú crees que nosotros todos los días no nos levantamos y le damos gracias a Dios? ¿Tú crees que no presentamos nuestras ofrendas? ¿Tú crees que no los llevamos todos los días delante del sacerdote para pedir perdón, para pedir misericordia? ¿Tú crees que no hacemos eso? Si toda la congregación somos santos, Moisés, somos santos. No tienes por qué estar
encima de nosotros, como que fuera el super santo. Miren cómo le estaban hablando a Moisés, hermano. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quién los puso a ustedes para enseñarnos otro tipo de santidad? Si esta es la santidad que nosotros conocemos. Hermano, enojaron a Dios. Enojaron a Dios. Y a Moisés también le dijo, bueno, mañana el Señor dirá, pongan incienso y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Y vamos a ver a quién es el que elige Jehová. Pero vea, hermano, si nosotros vivimos en santidad, se va a notar. Se va a notar. No tenemos que hacer cara de desvelados, hermano. ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios. Si así es, está bien. Pero si está queriendo aparentar algo que no tiene, mejor pida la sal de Jehová. Porque si no pide la sal de Jehová, si no vive la santidad de Jehová, hay otra santidad. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo eso. Nosotros debemos de temblar delante de Dios y decirle, Señor, enséñame a vivir en tu santidad, Señor. Enséñame a hacer realmente mi función como sal. La función de la sal, hermano, no es empujar a que otros hagan cosas que posiblemente nosotros no podemos o no queremos hacer. Porque esa era la santidad de los fariseos, y por eso yo le puse ahí el versículo. Esa era la santidad de ellos. Y por eso el Señor siempre les decía, ustedes limpian lo de afuera, pero lo de adentro está sucio, les decía. Ustedes, el problema es que son sepulcros blanqueados, les decía, hermano. Y ellos no entendían, pero el Señor no se los decía con el propósito de ofenderlos. El Señor los hacía con el propósito de hacerlos recapacitar y decirle, esa no es la santidad. La santidad no es una santidad exterior, es una santidad interior, interna del corazón. Dios te va a enseñar cómo vivir en santidad. Dios, hermano, si tú anhelas la santidad de Dios, Dios va a empezar a mostrarte, te va a empezar a decir qué cosas hacer, qué cosas no hacer, aunque posiblemente para otros tal vez va a estar equivocado, pero esa es la santidad a la cual Dios te está llevando. Yo he conocido gente, hermano, que ha tenido un anhelo tremendo de vivir en santidad para Dios, y le ha dicho, Señor, ¿en dónde quieres que yo coma? ¿En dónde quieres que yo no coma? Y una hermana a la que el Señor le dijo que ella tenía prohibido ir a comer a cierto restaurante, un restaurante que hay una cadena ahí mundial, hermano, que tiene una M así grandota, María. Ella lo agarró como un rema, y ella sentía que no estaba honrando a Dios y ella iba a comer a ese lugar. Eso era ella. A otros sí les gustan sus papas fritas, hermano, y se las van a comer. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pero el problema es que la santidad se lleva por dentro. La santidad se lleva por dentro. Había un predicador, hermano, tremendo el hombre. Había terminado de dar un mensaje, pero impresionante. El hombre, él era, ¿sabe qué era él? Él era indígena. De allá de los pueblos, de allá de Guate. Oiga. Él era de allá de Guatemala, hermano. Y él se vestía con su traje típico de allá. Y del lugar en donde él era, él tenía su traje era cortado aquí, ¿verdad? Como bermudas o algo así, ¿verdad? Y entonces él, y con sus zapatos, y bueno, él, ¿verdad? Lo traje. Así predicaba él. Y entonces digo, bueno, hermanos, vamos a preguntas. Y le pasaron una pregunta venenosa.
él estaba dando un estudio y le pasaron una pregunta venenosa, ¿verdad? Y le dijeron: hermano, ¿cómo cree usted que uno se debe vestir? Y él solo vio su traje, ¿verdad? Porque todos, hermano, vestidos. Y él dijo: bueno, el que está vestido por dentro sabe cómo vestirse por fuera. Y lo dejó quieto, porque es una santidad interior. Si tú le estás pidiendo santidad a Dios, el Señor te va a decir qué cosas ponerte y qué cosas no ponerte. Y nadie puede acusarte porque te las pongas o porque no te las pongas. Qué cosa más tremenda, hermano. Nadie puede señalarte. Porque es que aquí diríamos muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que dice: hermana, es que usted es una mentirosa, le dicen a algunos, hermano. Y la hermana, ¿por qué? Porque se pinta las uñas. ¿Acaso sus uñas son así pintadas? No, pero mejor las escondo, ¿verdad? Hay gente a la que Dios le ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero ¿para qué voy a juzgar yo la libertad de otro con base en mi libertad? Si Dios a mí me permite comer carne, ¿por qué le voy a imponer a otro que coma carne? ¿Por qué le voy a decir a la hermana: ay, hermana, usted de una vez, hombre, véngase, yo la voy a invitar a un Big Mac para que vea que esto no es veneno? No, estoy contaminándole su conciencia y entonces estoy cayendo en un extremo. Ese diagrama que yo le presenté ahí, en un extremo de llevarla a un libertinaje que le va a hacer daño a ella. Porque para ella va a ser un libertinaje, para ella va a ser algo que se va a condenar. Así que, hermano, mire, en este tiempo la cosa no está fácil. Aquí lo que tenemos que preguntarle es: Señor, ¿cómo encuentro santidad? ¿Cómo encuentro santidad? Y también que no vaya a surgir alguien de aquí diciendo: hermano, Dios me dijo que así me vistiera, así como yo he visto a algunos, hermano, y a mí me da pena. Pero mi pastor ha predicado de eso, y yo se lo puedo decir con libertad. Gente ministrando la alabanza, no del pueblo, ministrando la alabanza, con el pelo así, una cola. No la hermana, el hermano. Y dice: no, hermano, yo la verdad es que como usted está hablando de libertad, ¿verdad? Como usted está hablando de libertad, sí, usted tiene libertad de hacer lo que quiera, pero el asunto es que no se va a subir ahí con esa libertad. Porque es otra cosa, ¿verdad? Aparte la gimnasia, aparte la magnesia, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la santidad que Dios quiere, hermano? ¿Cuál es la santidad que Dios quiere? ¿Cuál es la santidad que Dios quiere para nosotros? O sea que estamos hablando de santos, estamos hablando de santidad, estamos hablando de un Dios santo. Salmo 132:9: tus sacerdotes se vistan de justicia y tus santos se regocijen. Salmo 132:16: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos. Ay, hermano, eso está hablando de la santidad nuestra, de la santidad de la iglesia. Y sus santos darán voces de júbilo. Voces de júbilo. Entonces, una de las características de la santidad de Dios, hermano, yo le puse solamente 3 versículos ahí: el Salmo 30, el Salmo 132:9 y el Salmo 132:16. Es que los santos, una de las manifestaciones que tienen, hermano, es que tienen la libertad de alabar a Dios. Aleluya. Dice:
Cantad a Jehová, sus santos se regocijen y sus santos den voces de júbilo. Entonces, una de las características de la santidad, hermano, mire, una de las características de la santidad no es estar uno, como dirían por allá, ¿verdad? Puro santo de pueblo, hermano. Sí. Aplauda. Ya. Porque Dios no es Dios de relajo. No, pero ahí dice, mire, sus santos se regocijen. Sus santos den voces de júbilo. Entonces sí se vale. Sí se puede. Sí se puede cantar. Sí se puede gritar. Sí se puede danzar. Sí se puede regocijar. Sí se puede alegrar uno. Sí se puede reír uno, hermano. Hermano, sí, qué horrible hacer una vida sin risas, hermano. ¿Verdad que sí? Aún hasta la gente publica un montón de tonterías ahí en el Facebook, hermano, para que uno se ría. Y los famosos memes, ¿verdad? Que para todo hay un meme. Dice uno, mire cómo dibujaron aquí a Trump, mire cómo lo pusieron, dice uno, ¿verdad? Y ahí se ríe uno, hermano, pero ¿será eso falta de santidad? Ahora, si usted se está riendo por algo que es pícaro, entonces ahí sí, ahí el Señor desde adentro le va a decir, no, esa no es la libertad que yo te doy para que te regocijes. Eso no es lo que yo digo aquí, de que den gritos de júbilo. Eso no es una alegría sana. Aleluya. Veamos uno más, hermano. Ahorita nos vamos. Un minutillo. Deme un minuto más. Un minuto de Dios. Efesios 3:17. Como para el Señor 1000 años es como un día, ¿verdad? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que una de las cosas que trae la santidad, hermano, es que en medio de la santidad nosotros aprendemos a conocer a un Dios amoroso, a un Dios que nos ama a pesar de lo que somos, y a un Dios que ama a aquel que viene tal vez diferente que como nosotros somos. En medio de la santidad nosotros aprendemos a amar, hermano, a aquel que tal vez el mundo lo revolcó allá afuera, ¿verdad? Y aquí vino, hermano, todo con un montón de marcas, en todos lados se puso piercing por todos lados, y ahí viene y se sienta y Dios lo empieza a restaurar, hermano. Pero esa es una vida de santidad. Ahí es donde nosotros empezamos a conocer el amor de Dios. Qué amor tan grande el Señor tiene. Por eso el Señor le dijo, y condenó a aquellas ciudades, y le dijo, si los milagros se hubieran hecho en aquellas ciudades, se hubieran arrepentido. Por eso es que las prostitutas, le dijo, hermano, y los ladrones y los recaudadores de impuestos irán adelante de vosotros, porque ellos sí supieron reconocer su tiempo de visitación. Aleluya. Así que hagamos una oración. Yo hasta ahí lo dejo. Y quiero que hagamos una oración. Y lo primero que le vamos a decir al Señor es: Señor, arráncame toda falsa santidad, Señor. Arráncame toda falsa santidad. ¿Por qué vamos a delante de Dios? Nada podemos ocultar, hermano. Nada podemos ocultar. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido que cierres ahí tus ojos, y que en medio de la administración de la música tú puedas decirle al Señor: Padre,
Yo quiero hoy, Señor, recibir de tu santidad. ¿Sabía, hermano, que Dios esta semana ha estado hablándome respecto a esto? Y todavía el día de ayer dije, oh Señor, quiero que tú confirmes que quieres que yo hable de la santidad. Y yo sé, hermano, que el Señor va a empezar a restaurar mucha gente que ha sido lastimada por iglesias posiblemente legalistas, posiblemente iglesias libertinas, y las va a llevar a Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723.